Jai Shri Krishna. Desde hoy, comenzamos el viaje del primer capítulo del Srimad Bhagavad Gita, Arjuna Vishada Yoga, el yoga de la desesperación de Arjuna. Kurukshetra es la tierra de la batalla. Aquí, una guerra de rectitud está a punto de tener lugar, entre las fuerzas de la rectitud, los Pandavas, y las fuerzas de la injusticia, los Kauravas. Uno puede preguntar, ¿por qué se dice que la rectitud está del lado de Arjuna, es decir, de los Pandavas? Hay dos razones. La primera razón personal es que tenían un reclamo legítimo al reino, que Duryodhana se negó rotundamente a dar sin guerra. La segunda es el deber social de un guerrero, que dice que debe oponerse a un reino basado en la injusticia y establecer un gobierno basado en la rectitud. Para esto, incluso si tiene que luchar contra cualquiera, no debe retroceder. ¿Por qué así? Porque si los fuertes, que sostienen el Dharma, es decir, la rectitud, no se oponen a los malvados poderosos, entonces esos malvados oprimirán a la gente común de la sociedad y no habrá nadie que los proteja. En tal situación, la tiranía, la injusticia y la explotación se extenderán, y la rectitud será destruida. Ahora, ha llegado el momento de esta guerra justa. Los ejércitos de la rectitud y la injusticia están enfrentados entre sí. Y en ese mismo momento comienza ese diálogo, que seguirá guiando a la humanidad por incontables edades por venir. El primer capítulo de la Gita explica por qué este diálogo era necesario. En el verso 1, Dhritarashtra le preguntó a Sanjaya una pregunta: «Oh Sanjaya, en la tierra sagrada de Kurukshetra, el campo de la rectitud, después de reunirse con el deseo de luchar, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandú?». En respuesta, desde el verso 2 en adelante, Sanjaya comienza a describir el campo de batalla. En los versos 2 a 11, se describen los acontecimientos del campo de batalla. En el campo de batalla, Duryodhana fue a su maestro Drona y dijo: «Mira a este ejército de los Pandavas, reunido para derrotarnos. Este ejército ha sido organizado por tu discípulo, el hijo de Drupada. Y ha ganado fuerza de guerreros poderosos como Bhima, Arjuna y Virata». Así comenzó a contar a los grandes guerreros del ejército Pandava. Por fuera parecía orgulloso, pero por dentro, tenía miedo. Entonces el arrogante comenzó a alardear de los guerreros de su propio ejército, nombrando a Bhishma, Karna, Kripacharya y otros con orgullo. Luego dijo: «Gurudev, mira nuestro ejército, qué vasto es, y para protegerlo está el abuelo Bhishma como un muro. Incluso si el ejército Pandava, protegido por Bhima, hace todo el ruido que quiera ante mi ejército, Gurudev, aún me parece débil». Luego se dirigió a toda su fuerza en voz alta: «Todos ustedes deben proteger al abuelo desde todos los lados juntos». Queridos devotos, Duryodhana pensó que el abuelo Bhishma tenía fuerza invencible, y también tenía la bendición de elegir su propio momento de muerte. Por lo tanto, creía que nadie podía derrotar a Bhishma. Así que confiando en él, se consideraba invencible también. Pero olvidó que aquellos que caminan en el camino de la verdad y la rectitud, no necesitan ejércitos vastos ni recursos. El apoyo de Dios solo es su mayor fuerza. Y nuestro Señor mismo estaba sentado delante de ellos, sosteniendo las riendas del carro de Arjuna. Pero la arrogancia de Duryodhana no le permitió ver esta verdad. Ahora desde el verso 12, la atmósfera de guerra se vuelve aún más intensa. En los versos 12-19, está la descripción de las caracolas sopladas por los grandes guerreros de ambos lados. Aquí, el abuelo Bhishma sopló su rugiente caracola y al escuchar su sonido, el corazón de Duryodhana se llenó de alegría. Entonces alrededor, resonaron los sonidos de caracolas, tambores y trompetas, como si al mismo tiempo anunciara una terrible matanza. Había llegado el momento del sacrificio, para la misión suprema de establecer la rectitud. Entonces la caracola Panchajanya de Shri Krishna también resonó en saludo. Y Arjuna también desafió al enemigo con su caracola. Luego todos los hermanos Pandava soplaron sus caracolas fuertemente. Y los grandes guerreros de su ejército se unieron a ellos. Esto perforó el corazón de Duryodhana. Y dejó una herida profunda en su mente. Queridos devotos, cuando todas las caracolas habían sido sopladas, y las armas estaban a punto de chocar, en ese momento ocurrió un acontecimiento que, en medio del ruido de las armas, dio nacimiento a la mayor escritura de la historia humana. Esto se describe en los versos 20-23. Arjuna, cuya bandera llevaba a Hanuman, y cuyas riendas del carro eran sostenidas por el mismo Señor, levantó su arco y oró a Krishna: «Coloca mi carro en medio del campo de batalla, para que pueda ver a aquellos contra quienes debo luchar, aquellos que están listos para morir en esta guerra para complacer a Duryodhana».
Queridos devotos, al escuchar esto, lo que hizo nuestro Señor fue su misericordia sin causa. El Señor colocó el carro frente a Bhishma y Dronacharya. Si lo hubiera colocado frente a Duryodhana y Dushasana, la guerra habría comenzado de inmediato. Pero nuestro Señor lo detuvo frente a Bhishma y Drona, a quienes Arjuna estaba más apegado. Esto agitó en su corazón una tormenta de apego y emociones que nublaron su paciencia y sabiduría. Con el pretexto de quitar la ignorancia de Arjuna, el Señor nos regaló el néctar de la Gita. Para que al leerla, la gente de cada época pueda limpiar el espejo de sus mentes y alcanzar el más alto objetivo de la vida. Pero recuerden siempre que Arjuna es un ser divino, se cuenta entre los más queridos devotos del Señor. Es un participante en los pasatiempos divinos del Señor. Así que al escuchar sus preguntas, nadie debe cometer el error de ver falta en él. Sus preguntas son símbolos de nuestra ignorancia y confusión. Entiéndanlo así, cuando una madre enseña a su hijo a caminar, ella misma camina hacia atrás para que el niño aprenda a caminar hacia adelante. De la misma manera, todo este pasatiempo está destinado a eliminar nuestra ilusión e ignorancia. En los versos 24-30 se describe: Krishna cumplió la petición de Arjuna de tal manera, con un poco de juego, con un toque de astucia, que Krishna detuvo el carro frente a Bhishma y Drona, presentando a Arjuna a sus seres queridos ahora como enemigos. La mente de Arjuna ahora vaciló, y con miedo habló a Krishna. Krishna, ¿debo luchar contra estos con flechas afiladas, cuando mi vida está llena de sus dones de amor? Krishna, estos son mi abuelo, mis maestros, mis bienquerientes, allí están mis hermanos, mis parientes, incluso los hijos de mi familia. Arjuna previó las señales de destrucción, su propio ser tembló por dentro, sus pensamientos resonaban con inquietud, cuanto más pensaba, más ansioso se volvía. Como carbones ardientes, ardía por dentro, su fuerza y valentía se derretían en apego. Ni siquiera podía mantenerse en pie, la vida misma parecía sin valor. Su arco celestial se le resbaló de la mano, como si todo su valor se hubiera roto antes de que la guerra comenzara. Queridos devotos, en los versos 31-39 se describe: tembló y habló de nuevo a Krishna, derramando todo su dolor ante él. Krishna, no veo dharma en esta guerra, solo escucho los gritos de mis seres queridos. El resultado de esta guerra llena mi corazón de miedo. ¿Cómo nos ha engañado el tiempo para luchar contra los nuestros? Aquellos que siempre compartieron mis alegrías y tristezas, ahora vienen aquí a perder sus vidas. Dime, Krishna, ¿qué alegría habrá en matarlos, cuando toda mi estirpe será destruida? ¿De qué sirve la vida si viene de matar a mis maestros, de cuyos corazones siempre fluyeron bendiciones? No deseo ni siquiera el reino de los cielos, soportaré todo dolor, Krishna, pero no causaré dolor a nadie. Incluso si me matan, no puedo matarlos, no puedo soportar la carga del pecado sobre mi cabeza. Admito que son codiciosos, orgullosos y cegados por la arrogancia, pero, ¿por qué debemos también caer en esta guerra, Krishna? Queridos devotos, aquí Arjuna puede ver su codicia, pero no su propio apego. Esta es la misma naturaleza del apego. Cuando la ilusión se apodera, se vuelve muy difícil ver el propio error. Ahora, en los versos 40-47 Arjuna dice: la familia será destruida, la sociedad será corrompida, las buenas tradiciones se romperán, las relaciones contaminadas. Krishna, ¿no seremos culpables por esto? Dime, ¿cómo escaparemos de convertirnos en pecadores? No puedo entender cómo nos hemos preparado para una acción tan pecaminosa. Sería mejor si me matan sin resistencia, que yo contraataque. Diciendo esto, Arjuna perdió todo sentido de sí mismo, su arco celestial se le resbaló de las manos, y antes de que comenzara la guerra, ya estaba derrotado. Ahora es Krishna quien traerá la victoria a su devoto derrotado, él le explicará a Arjuna la diferencia entre el apego y el verdadero amor. El deber que Arjuna ha olvidado, Krishna se lo recordará, y nos enseñará a todos el conocimiento que está más allá de los límites de las relaciones. ¿Por qué se da la vida humana? ¿Cómo debe vivirse? Los secretos profundos de los Vedas y Upanishads serán revelados. Queridos devotos, el desapego que parecía cubrir el corazón de Arjuna en este momento no era verdadera renuncia, sino una huida de su deber. Olvidó que había venido aquí a liberar a la sociedad del gobierno de la injusticia. Este asunto estaba muy por encima de su pérdida o ganancia personal. Porque solo si la sociedad es gobernada por personas arraigadas en la rectitud, podrá luchar contra el mal y la corrupción. Y el mismo objetivo de esta gran guerra era quitar el control de los malvados y establecer un orden justo.
Con este mismo propósito, nuestro Señor había tomado las riendas de los caballos de Arjuna en sus manos. Por lo tanto, no podía permitir que Arjuna vacilara ahora. Muy dentro de sí, Arjuna sabía que dondequiera que el Señor Krishna estuviera, allí estaba la rectitud. Por eso, cuando se le dio una elección, Arjuna dejó a un lado el vasto ejército Narayani de Krishna, y eligió a nuestro Señor mismo, desarmado. Pero en este momento, cegado por el apego familiar, Arjuna estaba completamente roto. Esta escena es profundamente conmovedora. Un poderoso guerrero, que había luchado toda su vida por la rectitud, ahora parece derrotado por la ilusión, la compasión y la confusión. Aquí termina el primer capítulo de la Gita, con la desesperación de Arjuna. Pero esta misma desesperación se convierte en la razón de las enseñanzas divinas de la Gita. Hasta ahora, el Señor Krishna había permanecido en silencio. Pero ahora hablará. Y sus palabras se convertirán no solo en una luz para Arjuna, sino en una lámpara de vida para todos nosotros. En el próximo capítulo, entraremos Sankhya Yoga, el camino de la sabiduría analítica, donde el Señor explicará cuál es el verdadero deber, cuál es el verdadero dharma, la rectitud, cuál es el verdadero conocimiento y el camino hacia la liberación. Hasta entonces. Jai Shri Krishna.